Bien, hermano, como ustedes saben, llevamos ya unos cuantos meses en este proceso de restaurar la familia al diseño de Dios, creando familias virtuosas. Y en el día de hoy vamos para la tercera cualidad de la creación de Dios para la mujer. Y así que vamos a pasar hoy al capítulo 1. ¿Se acuerdan que empezamos en el capítulo 2? Porque en el capítulo 2 hay una explicación más detallada de cómo Dios crea al hombre y la mujer. Hoy vamos al capítulo 1 para ver el resumen que Dios da en esa creación. Y vamos a leer el versículo 26 y el versículo 27. Así que si pasan allá podemos leer juntos esos dos versículos. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos concedes de compartir estas palabras, y pedimos que nuestras mentes se enfoquen en ti. Que estemos, Señor, esperando algo nuevo o refrescando algo que ya sabíamos. Que tu gracia nos cubra en este día y que podamos ser fieles en la descripción de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Algo que no está relacionado con el tema de hoy, pero que quiero compartir con ustedes, dice que hay una historia de un hombre que murió y llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo estaba un poquito nervioso y decide que va a tocar la campanita para que lo dejen entrar. Toca la campana, lo van a dejar entrar y viene otra persona, lo recibe y le dice que sí, ¿qué quería? Y él dice que quería ir a ver a Pedro. Usted sabe la historia de que Pedro es el que tiene las llaves. Y entonces el hombre que le abre la puerta lo lleva a donde estaba Pedro, y Pedro, sin hacer ninguna clase de introducción ni preguntas, le dice al hombre: necesitas 1000 puntos para entrar al cielo. Y entonces Pedro le pregunta también: dime cuáles son los puntos que tú tienes que te pueden llevar al cielo. Y el hombre comenzó diciendo de que él había sido una persona que había asistido a la iglesia toda su vida. Y Pedro le dice: está muy bueno, tienes un punto. Y Pedro le dice: ¿algo más? Y el hombre dice: bueno, ahora se estaba poniendo un poquito nervioso, y dice: yo he dado mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia desde que me convertí al evangelio. Y Pedro dice: eso es muy excelente, muy bueno, tienes otro punto, algo más. Y el hombre le dice, ya un poquito asustado, ¿verdad? Porque son 1000, tiene más que 2. Dice: bueno, yo le di a los pobres y apoyé a muchos misioneros a través del mundo para predicar el evangelio. Y Pedro dice: fantástico, tienes otro punto, algo más. Y el hombre comenzó a hablar para sí mismo y dice: yo he resumido toda mi vida en 3 palabras, en 3 frases, y todavía estoy 997 puntos fuera de entrar al cielo. Y Pedro le pregunta de nuevo y le dice: ¿hay algo más? Y el hombre dice: parece que, tirando las manos hacia el cielo, parece que si no fuera por la gracia de Dios no entraría. Y Pedro dice: ahí tienes 1000 puntos. Les digo la historia porque quiero hacer una clarificación. Nosotros hablamos, enseñamos, predicamos, y ya sea que la predicación sea profunda o sea superficial, está o tiene la intención de que nosotros entendamos la gracia de Dios. Nuestro mensaje es diseñado para invitar a la congregación y a todos los que nos visitan a que se unan al reino de Dios, a que acepten que fueron hechos vivos de la muerte por el sacrificio de Jesucristo,
y que solamente a través de él pueden recibir el don de la vida eterna. Por lo tanto, nosotros queremos que el Espíritu Santo mueva el mensaje, la proclamación del Evangelio que es necesaria hacer, y que ese mensaje los mueva a ustedes y a todos los que nos escuchan a establecer una relación eterna con Dios a través de Jesucristo. Ese es el plan. No lo decimos todos los domingos, pero ese es el plan. Cualquier persona que crea que es un cristiano o una cristiana tiene que entender que nuestra justificación delante de la presencia de Dios no depende de nuestras buenas obras. No depende de nuestro buen carácter. Nosotros queremos hacer buenas obras, queremos tener buen carácter, pero nuestro acceso a la vida eterna no depende de eso, sino que depende de la gracia de Dios hecha manifiesta en la persona de Jesucristo, que nos limpió de todo pecado. Y yo quería clarificar eso antes de continuar hablando, porque hace un par de días que esto me estaba inquietando. Y se va a clarificarlo porque queremos continuar produciendo o predicando o enseñando acerca de crear estas familias virtuosas, pero al mismo tiempo no queremos perder de vista que el propósito de nosotros no es que ustedes hagan 2 o 3 trucos mágicos o hagan unas cuantas decisiones individuales independientemente de poner su fe en Cristo Jesús. Amén. Posiblemente tengamos que clarificar esto más a menudo, ¿verdad? Por si acaso. La semana pasada, entramos en detalle, ¿verdad? La semana pasada estábamos hablando acerca de que Eva había sido refinada, un poquito más refinada que Adán, porque no fue creada de la tierra, sino que fue creada de Adán. Por años, por décadas, posiblemente por siglos, se ha venido enseñando que estos dones que Eva tiene son debilidades y no fortalezas en ella. El que Eva sea más emocional se ve como una debilidad, o el que tenga cierta cosa se ve como una debilidad. Y acuérdense que Adán significa todos los hombres que están acá, Eva, todas las mujeres que están acá. Porque Dios no creó a Eva y después dijo, las mujeres futuras no se van a parecer a Eva. Por el contrario, Dios crea a Eva y dice, así es que todas las mujeres van a ser. Así que una de las razones principales por las cuales las mujeres y los hombres y mujeres, a veces perciben las cualidades de la mujer como debilidades, es porque nosotros tenemos la tendencia como humanos a evaluar todo por apariencias externas. Nosotros hemos sido entrenados a evaluar la condición espiritual y evaluar la condición física a través de una percepción superficial de quiénes somos, por apariencias externas. Vemos la situación y lo que vemos es la realidad. Y no nos damos cuenta que en el mensaje de Dios, Él no está enfocado en nuestras debilidades externas o en nuestras cualidades externas. Y esto es un principio que está en la Biblia hace muchos años. Los hombres han juzgado a las mujeres como más débiles por razones obvias, porque los hombres físicamente son más fuertes. Y las mujeres, tratando de batallar ese proceso, han tratado de ser más como los hombres, más insensitivas, más violentas, irse al gimnasio a levantar pesas para ser como los hombres, y no importa cuánto hagan, todavía no llegan físicamente a alcanzar el mismo nivel. Porque ese no fue el plan de Dios ni el propósito de Dios. Esa no es una necesidad que debemos de tener, ni el hombre para forzar a la mujer, ni la mujer para tratar de ser igual a los hombres. Porque de la presencia de Dios el problema no era que la mujer y el hombre eran diferentes. Ese no es el problema. Él nos creó diferentes, por lo tanto vamos a ser diferentes, y no hay nada que podamos hacer en cuanto a eso, porque somos diferentes. El propósito de Dios en crearnos diferentes es porque cada uno tenía una misión, cada uno tenía una responsabilidad que era diferente. Así que nosotros no necesitamos, los hombres, no necesitamos que las mujeres quieran ser como los hombres. Y yo les garantizo a ustedes, damas, que ustedes no quieren los hombres que sean como mujeres. Cada uno de nosotros tiene su rol y cada uno de nosotros tiene su posición. En Estados Unidos hoy, digamos, hay muchas voces que quieren continuar evaluando a las personas basándose en sus apariencias externas, por el color de la piel,
por la forma en que se visten, por la forma en que andan. Déjenme decirles a ustedes un secreto. No ha habido nunca en la historia de la humanidad nadie que su carácter dependa ni del color de su piel, ni de la estatura, ni del peso, ni cuán mucho pelo o poco pelo tengan. El carácter de la persona no se determina basándose a eso, sino que se determina basándose en la fe interna, en el conocimiento interno y en su relación con Dios. Por lo tanto, cuando nosotros juzgamos a una persona basándose en relaciones o en apariencias externas, estamos violando el principio bíblico de cómo debemos mirarnos los unos a los otros. Déjeme decirle, yo en caso que ustedes no lo sabían, este principio está en la Biblia hace más de 3000 años. Hace más de 3000 años ese principio está en la Biblia y ustedes conocen la historia muy bien. Cuando Samuel fue a ungir uno de los hijos de Isaí para ser rey, Samuel va a ungir a uno de los hijos y cuando llega a la casa de la familia dice: yo quiero ver tus hijos, uno de tus hijos, para ungirlo como rey. En ese momento pasa el primero, que se llamaba Eliab, y cuando Eliab viene, Samuel lo ve, y cuando Samuel lo ve, quedó impresionado. 6'4", 235 libras, músculo por todos lados, impresionante. Cualquier persona lo ve y dice: yo me tengo que casar con él, dice la muchacha. Buscar la forma de bregar con esta situación. Pero cuando Samuel dice para sí mismo: aquí estoy yo, aquí tengo yo el ungido de Jehová, el Señor le dice: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, o sea que era un hombre grande, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira el hombre, no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces nosotros tenemos que entender que ese principio está en la Biblia. Y tenemos que entender que a través de los años ha habido una forma en que se ha evaluado el rol de la mujer, tanto en su casa como en el trabajo, como en la iglesia, basándose en convenciones externas. El problema no es que seamos diferentes, como dije ahorita. El problema es que no entendemos que tenemos diferentes roles. Si funcionáramos en los roles, los dos podíamos ejercer la autoridad que Dios nos da dentro del rol que recibimos. Porque nadie escogió antes de nacer si iban a ser hombre o mujer. Nadie escogió eso. A nadie le preguntaron: ¿qué tú quieres? Nadie escogió. Usted nació cuando usted se dio cuenta que era varoncito o niñita. Cuando usted se dio cuenta, ya tenía como 10 años. O sea, se dan cuenta temprano, pero que pasa un tiempo antes de saber, antes de tener conciencia de esa situación. Entonces, Dios nos ha hecho diferentes, Dios nos crea diferente, y no podemos nosotros hacer evaluaciones de la vida de las personas basándose en las apariencias externas. Cuando hacemos eso, tomamos decisiones flojas, decisiones falsas, decisiones que son insensatas, porque estamos entonces promoviendo personas por su apariencia que no tienen las cualificaciones, o rechazando personas por su apariencia que sí tienen las cualificaciones. Entonces es un problema, porque no sabemos entonces cómo debemos de funcionar en nuestra vida. La semana pasada yo le mencioné los 3 dones que yo consideraba con el cómo Dios crea a la mujer diferente. La crea del hombre más sensitiva físicamente, con una distinción esqueletal diferente a la del hombre, con una distinción cardiovascular diferente a la del hombre, con una diferencia muscular diferente a la del hombre. Dios la crea a la mujer de esa manera. Pero esa apariencia de la mujer no solamente era algo físico, sino que estaba apuntando hacia algo espiritual. Y yo les dije, le comenté que esa apariencia física, de esa sensitividad física de la mujer, representaba que tenía una sensitividad para con Dios que era más afinada que la de Adán. Tenía también una forma de ver la condición humana que era también más específica que Adán. Por eso es que las mujeres se dice que tienen un sexto sentido. No es que tienen un sexto sentido, es que tienen una intuición para ver ciertas cosas que nosotros los hombres no vemos. Y la mujer también fue diseñada para civilizar a los hombres.
Y el ejemplo que yo les doy, les puedo decir es que si usted deja al papá solo con los nenes por un fin de semana, cuando usted regrese el domingo, la casa parece una jungla y los muchachos están cojeteando por el techo de la casa. Y hay un escándalo. Pero la mamá está pendiente de eso. Y ella civiliza el proceso. Y usted sabe que eso es realidad. Eso es realidad. Porque los padres funcionan un poquito diferente. Eso no quiere decir que son insensitivos. Eso quiere decir que los padres no tienen la misma sensibilidad a la situación que las damas tienen. Eso no es malo, eso es un don de Dios. Sin ese don, nosotros funcionaremos un poquito diferente en cómo funcionamos en la vida. Así que hablamos también acerca de la mujer como la ayuda idónea. Y para sumarizar lo que hablamos de la ayuda idónea de la mujer, yo les quiero decir que cuando Dios dijo, le haré al hombre una ayuda idónea, Él no estaba pensando en lavar platos y pasar mapo. Ese no era el propósito. El propósito de Dios no era lavar platos, la mujer tiene que lavar platos, cocinar y pasar mapos. Ese no era el propósito. La ayuda idónea corresponde al proceso de creación o de procreación y corresponde al proceso de redención. El proceso de procreación significa que los dos, Adán y Eva, eran esenciales para la procreación de niños, de familias en el mundo, número uno. Y número dos, la mujer era esencial para el proceso de redención, el proceso de salvación. Aún comenzando en Génesis capítulo 3, verso 15, Dios comienza a proyectar que es la simiente de la mujer la que va a traer el Mesías. Así que cuando estamos hablando de que la mujer iba a ser una ayuda idónea, quítense de la cabeza la idea de que el Señor estaba hablando de lavar platos, pasar mapo, cocinar en la casa, etcétera. Que la mujer puede hacer eso y lo hace bien, fantástico. En casa Iris hace eso y lo hace bien. Y yo me acuerdo que en una ocasión Iris se fue a Puerto Rico por unas semanas. Y se estaba llegando el día de que ella iba a regresar. Y yo digo, acá pensando filosóficamente, ¿qué haré? Y dije, ya sé lo que voy a hacer. Y me puse a limpiar la casa, reorganicé la sala. Yo estuve 2 días en mi mente limpiando y recogiendo y organizando. Y obviamente Iris no sabía cuáles eran mis intenciones. Pero cuando ella llega a la casa, en lugar de decir gracias por todo lo que has hecho, dice, ¿qué es esto? Es una realidad bíblica, la realidad vivida. Y yo les digo a ustedes delante de la presencia de Dios que yo estuve 2 días tratando. Tenemos diferentes dones. Vivimos el mundo distinto. Eso no es malo, eso es lo que es. Así es como la vida funciona. Así que cuando nosotros hablamos de la ayuda idónea, no estamos hablando de quién hace cuál trabajo, sino de quién está más capacitado para hacer el trabajo que tiene que hacerse. Porque está basado en dones. Dios creó, y hoy pasamos a esta posición de hoy, porque la posición de hoy es que Dios creó a Adán y Eva como corregentes. Corregentes. En otras palabras, los dos tenían autoridad para regir en el mundo. Lo interesante que nosotros leemos es cuando hablamos de Adán y Eva y hablamos del mundo entero, nosotros a veces no entendemos cuál es el proceso de lo que está ocurriendo. Dios crea a Adán y Eva a su imagen. Dios comparte con ellos sus cualidades de personalidad. Dios hace posible que cada uno de ellos se envuelvan en relaciones interpersonales, que es lo que Dios desea para nosotros. Dios quiere que en la relación acá humana nosotros aprendamos a cómo Dios se relaciona para que nosotros nos podamos relacionar con Él a ese mismo nivel. El propósito final es tener una relación de intimidad con Dios, tanto a nivel emocional como a nivel espiritual. Ese es el propósito de Dios. Perdemos ese propósito cuando nos enfocamos en la vida cotidiana
y no nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así que Dios quiere que nosotros aprendamos con nuestras cualidades de personalidad, con nuestra imagen de Dios en nosotros, que nos hace similares a Dios en cómo nosotros debemos funcionar. Él quiere que aprendamos a relacionarnos el uno con el otro. Y el lenguaje que la Biblia utiliza es que el hombre y la mujer se unirán y vendrán a ser una sola carne. Está hablando de una unidad que solamente existe en la Trinidad. Solamente el Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen esa unidad tan íntima y tan íntegra en cómo funcionan, de la que debe de existir entre el hombre y la mujer. Eso es parte de esa situación. Ahora, miren lo que sucede. Dios los crea de esa manera y ese es el propósito que Él tiene. Y cuando los deposita en el huerto del Edén, dice las Escrituras que Dios les dio a ellos dominio. Les dio dominio para que rijan en el huerto del Edén. Esto es bien importante, porque la palabra dominio o la palabra de regir viene de la palabra hebrea reino. En otras palabras, Dios le da a ellos reino. Dios está hablando de una monarquía donde Dios es rey de los cielos, es rey de la tierra y Él delega el gobierno de la tierra a Adán y Eva. Oigan, cuando decimos que le delega el gobierno de la tierra a Adán y Eva, Él está delegando el gobierno del reino aquí en la tierra a nosotros. Nosotros no debemos ser controlados por el ambiente, no debemos ser controlados por las cosas, sino que nosotros debemos tener control sobre las cosas que están a nuestro alrededor. El problema que ocurre, obviamente, es que Adán y Eva se rebelan en contra de Dios y pierden control no solamente de sus propias vidas, sino del medio ambiente en el que ellos se encontraban. Porque yo no sé qué sucedió cuando Adán y Eva salieron del huerto. Yo no sé si en el huerto del Edén habían leones o si los leones aparecieron después del huerto. Yo no sé si los leones se pusieron enojados y empezaron a matar todo lo que encontraban por el camino cuando Adán y Eva pecan. Pero yo les puedo garantizar a ustedes que cuando Adán y Eva estaban en el huerto, Adán y Eva no le tenían miedo a los leones. Porque los leones no comían carne en ese momento. Pero con la caída ocurre también la violencia fuera del huerto. Se dañan un sinnúmero de cuestiones fuera del huerto. Y nosotros entonces perdemos control como seres humanos de lo que está ocurriendo aquí en la tierra. Y Dios crea a Adán y Eva para que ellos fueran los gobernantes, los representantes de Dios aquí en el mundo. Mira lo que sucede. Nosotros a veces pensamos que Dios le dio a Adán y Eva dominio. Y cuando le da dominio a Adán y Eva, era para que ellos controlaran al mundo. Mira, hermanos, lo que Dios quería que Adán y Eva hicieran era que hicieran una relación entre ellos, se hicieran uno y controlaran el medio ambiente en el cual ellos vivían. Porque si Adán y Eva estaban localizados en Columbus, Georgia, Dios no iba a esperar que ellos controlaran el ambiente en Argentina. Porque en aquel tiempo no habían teletransportadores. Que usted se metaba en una máquina ahí y aparecía en otro sitio, como Star Trek. Así que Dios no estaba pensando en eso. Él estaba pensando que cada pareja, cada familia, cada grupo iba a tener dominio sobre su medio ambiente donde hubieran crecido. Porque Dios tenía un plan de que iban a haber billones de personas en este mundo. No era algo que iba a ocurrir solamente con Adán y Eva y nada más. Sino que Dios tenía entonces ese propósito de darle a Adán y Eva dominio. Y esto es bien importante. El dominio era dividido igualmente entre los dos. Y nosotros podemos preguntarnos cómo era posible que Adán y Eva, que tenían diferentes perspectivas de la vida, podrían tomar decisiones en las cuales los dos fuesen regentes. ¿Cómo lo podían hacer? Mire, de la misma forma que las parejas lo hacen hoy. Tenemos que comprar un carro, nos sentamos, miramos lo que hacemos, miramos lo que gastamos, miramos lo que nos sobra y en vez de comprarnos un Bentley, nos compramos un Toyota. Así era que tomaban ellos las decisiones, igual que nosotros.
porque nos dimos cuenta que no podíamos pagar aquello, pagamos esto. Necesitamos comprarnos unos muebles, pero hay unos muebles que valen $25,000 y hay otros que valen $2,500. De acuerdo a lo que estamos haciendo, vamos a comprar el del $2,500 porque nos podemos sentar igual que en el otro. Sí, nosotros, así es como ellos tomaban las decisiones. En otras palabras, ellos hablaban y llegaban a un consenso de cómo era que esas decisiones se iban a tomar. Pero los dos tenían la misma clase de oportunidad de influenciar al otro, y basándose en los dones que ambos tenían, esa influencia iba a indicar quién tomaba la decisión primaria. No tenía que ser ni Adán ni Eva, ni tenía que ser ni el uno ni el otro, sino que no era como dicen allá en Puerto Rico, que la última palabra la tiene el hombre, no importa lo que la mujer diga. Bueno, y si lo que el hombre está diciendo es una estupidez. Porque el hecho de que uno sea hombre no quiere decir que uno no tenga tonterías en la mente. Y si lo que la mujer está diciendo es más inteligente, más sabio. No, lo que tenemos que aprender es aprender a entender la sabiduría y la distinción entre las cosas. Cosa de que si tenemos que tomar una decisión, podamos tomarla basándonos en la información que tenemos los dos. Y ese es un problema que no entendemos aún el día de hoy. Yo sé que hemos pecado y que hay problemas en el mundo, pero no lo entendemos porque creamos unas imágenes que son erróneas acerca de lo que Dios estaba tratando de hacer, tanto con el hombre como la mujer. Y lo que se hace es que se disminuye el rol de la mujer en la iglesia, el rol de la mujer en la familia, se disminuye el rol de la mujer en la influencia con la sociedad, se exalta el rol del hombre y en muchas ocasiones se hace esa exaltación erróneamente porque quizás el hombre no tiene la razón en el momento. Y no es cuestión de quién sabe más o quién sabe menos, es cuestión de que vivimos juntos, funcionamos juntos, decidimos juntos. Problema que ocurre. Debido a esa lucha que se crea a consecuencias de la caída en el huerto del Edén, las parejas en el día de hoy, las familias en el día de hoy no funcionan creando consenso, que nos ponemos de acuerdo. Nosotros funcionamos en una lucha de poder. ¿Quién tiene control? Los hombres imponen su control gritando y las mujeres imponen su control manipulando. Es la misma cosa. Es el mismo propósito. ¿Quién controla? Los hombres gritan y las mujeres manipulan. Y si usted las presiona mucho a las mujeres, empiezan a llorar y los hombres rápido se pierden. Porque los esposos no pueden bregar con las lágrimas de las mujeres. Es un problema. Pero es porque estamos tratando de controlar. Estamos tratando de controlar. Yo digo que como un ejemplo bien interesante, ocurre cuando estaban en el huerto. Ustedes saben que Eva comió de la fruta antes que Adán. Y después le dio a Adán. Ustedes saben eso, ¿verdad? Quiere decir que cuando Eva decide comer de la fruta, ella no consulta con Adán. No se ponen de acuerdo. No consulta con Adán. Y el error de Adán en bregar con la serpiente, o el error de Eva, perdón, en bregar con la serpiente, es que ella brega con la serpiente sola sin consultar con Adán. El propósito de Dios es que ambos, que son uno, bregaran con el problema juntos. Pero aunque Adán estaba presente, Eva toma la decisión por sí sola, actúa independientemente de Adán y crea una crisis matrimonial. Porque mire la crisis cómo se manifiesta. Ahora Eva cometió el error. ¿Qué va a hacer Adán? ¿Va a Adán dejar que Dios discipline a Eva y ella pierda la vida y se quede Adán solo otra vez? Mire lo que Adán hace, y esto es algo que ustedes no lo han oído anteriormente, pero que quizás debamos de considerar. Yo pienso que cuando Eva come, y el texto no especifica esto y le da a Adán, yo pienso que Adán también comió del fruto porque él dijo, yo no voy a dejar que ella muera sola. Y entregó su vida para proteger a su esposa. Yo pienso que él no fue que fue engañado por Eva, sino que después que Eva come, él dice, a mí no me queda más remedio. Si yo me voy a quedar con esta mujer, pero el resto de mi vida, yo tengo que comer también. Y él come no porque era débil, como se presenta en muchas ocasiones.
Él come porque él era fuerte. Y le dijo a Dios, si tú la vas a castigar a ella, me tienes que castigar a mí también. Oigan esto, mira lo que sucede. Mira lo que sucede. Adán entrega su vida por Eva. Y si ustedes leen el capítulo 3 de Génesis, donde se declara las acusaciones que Dios le hace a Adán y Eva después de caer en el pecado, después de comer de la fruta. Si ustedes lo leen, a Eva el Señor le dice, se te van a aumentar los dolores de parto. Bueno, le va a aumentar un poquito, pero ella ya tenía dolores de parto, así que no le hizo nada grave. Dice, te van a aumentar los dolores de parto. Fue lo primero. Y entonces lo segundo fue, tu deseo de ahora en adelante va a ser el de dominar a tu esposo. Entonces no fue nada nuevo, porque eso lo estaba haciendo ella en el huerto todavía. O sea que Dios le dio a Eva dos maldiciones que parecían bendiciones comparando. Adán dice, mira qué cosa, ahí no pasó nada. Pero no Adán. Cuando llegó donde Adán, que tuvo que entregar su vida, Dios le dice, vas a tener espinas en la casa, vas a tener que sudar todos los días, la tierra te va a dar malos ratos, vas a tener que sufrir y con dolores te buscarás la comida y encima de eso te vas a morir. A Eva no le dijo nada de eso. Todo se lo dijo a Adán. ¿Por qué? Porque Adán, que es el responsable de proveer protección, no estaba presente en el momento. Y la única protección que puso fue, yo entonces voy a tomar la carga de proveer. No sé si ustedes han oído eso de esa manera. Pero estoy pensando que la dinámica humana es un poquito más complicada. Y aún en el huerto había una conversación. Eva dice, esto es bueno para comer, yo sé que es bueno. Ella dice, pero yo te dije que no comieras de esa vaina. Yo te dije que no iba a traer dolor de cabeza, no va a traer problemas. Pues ya me la comí, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo no sé qué voy a hacer. Entonces me acuerdo yo de la película de Godfather, yo no sé si ustedes la han visto. Vito Corleone le dice al hijo, las mujeres y los niños pueden cometer errores, pero no los hombres. En el contexto de la mafia, eso significa que las mujeres y los niños son considerados civiles, pero los hombres, cuando cometen errores, aparecen asesinados en las esquinas. Porque el hombre como protector tiene el costo es la vida. Y por eso fue que cuando Adán o Eva toma la decisión sin Adán, Adán termina también entregando su vida por Eva. Pero ella tenía la autoridad y la utilizó. Que no la utilizó bien, eso es otra cosa diferente. Pero tenía la autoridad. Y Dios puede utilizar a la mujer de la misma forma que puede utilizar al hombre, porque nosotros no determinamos el valor o la capacidad de una persona para funcionar en el reino de Dios basándonos en sus apariencias externas. Les voy a dar un ejemplo. Un caso que no mencioné la semana pasada, que le mencioné una retragila de mujeres que fueron injertadas por Dios para cambiar el rumbo de la historia. Pero en este caso hay una mujer diferente, se llama Débora. Ustedes han oído el nombre de Débora. Débora, en el capítulo 4 de los jueces, si ustedes comienzan a pensar en los jueces, estamos hablando 1200 años antes de Cristo. Estamos hablando en una etapa donde toda la cuestión de la liberación femenina y mujeres tener varón en la casa y todo eso no existía en aquel tiempo. Sin embargo, el texto comienza en el capítulo 4, verso 4 de esta manera, sin explicaciones, sin preguntas, sin complejos. El escritor comienza el versículo 4 de esta manera: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, casada con un hombre que se llamaba Lapidot. La única vez que lo hemos oído al hombre mencionar, y no se mencionó más. Pero el texto nos dice que Débora estaba gobernando, era profetisa, jueza de Israel, y era una mujer casada. Quiere decir que Débora podía estar en sumisión, en relación con su esposo, y todavía podía ser gobernadora de Israel. Una cosa increíble.
Realmente cuando usted lo piensa un poquito, es una cosa espeluznante. El cómo Dios no tenía ninguna clase de preocupación, ni ninguna clase de orgullo, ni ninguna clase de miedo de lo que podía ocurrir acá, sino que comienza el texto y gobernaba Débora. O sea, ya eso es así. Eso era lo que estaba pasando. Porque Dios había tenido a esta mujer y le había dado el don para gobernar. Y algo bien ocurre aquí bien interesante. Iban a ir a guerra con otra ciudad. Y el líder del ejército de Israel se llamaba Barak. Y Barak no quería ir a la guerra. Dijo, yo voy a ir si tú vas conmigo. Pero miren qué interesante. Barak va a ir a la guerra si Débora va. No porque Débora iba a pelear, sino porque Débora iba a ser la que le iba a dar el ánimo y la dirección de parte de Dios para pelear. Barak todavía seguía siendo responsable por la protección y por la guerra, pero Débora, que era la líder, le iba a dar el ánimo para hacer el trabajo. Fíjense qué interesante, porque los roles no cambian. Débora no agarró una espada y un escudo y se metió al frente de la batalla. Todavía le tocó a Barak hacer ese trabajo, pero Débora era la líder que fue a hacer el trabajo. Y ella profetiza y dice que a mano de una mujer venderá Dios a Sísara, que era el general del ejército opuesto, en manos de una mujer. Y nosotros pensamos, sería en manos de Débora. No, había otra mujer que está en la historia. Había otra mujer en la historia, y esa otra mujer es la que toma la vida de Sísara. Bien interesante cómo el Señor presenta esto y cómo nosotros podemos entenderlo. Así que cuando yo les digo a ustedes que el Señor puede utilizar a cualquiera basándose en los dones que la persona tiene, es porque Dios puede utilizar a cualquiera en esa forma. Y en el tiempo antiguo había muchos problemas para entender cómo Dios funcionaba dentro del mundo. Pero cuando la iglesia viene, cuando Cristo viene, su propósito era restaurar nuestra función basándose en los dones que Dios nos ha dado, no basándonos en las apariencias externas. Yo he oído un sinnúmero de personas que dicen que las mujeres no pueden predicar. Mi pregunta ha sido en cierta forma, en diferentes formas, jocosas y serias. No pueden predicar porque no saben hablar, no pueden predicar porque no tienen intelecto, no pueden predicar. O sea, ¿cuál es la razón por la cual no pueden predicar? Bueno, porque son mujeres. Bueno, pero sí, ese es un problema. Si la razón es que son mujeres, eso es un problema, porque ahora estamos juzgando la capacidad espiritual, moral y de carácter de esa mujer basándonos en una apariencia externa, y esa apariencia externa, la Biblia nos dice que Dios no evalúa de esa manera. Dios evalúa de acuerdo al don. De acuerdo al don. Por eso es que yo no hago ningún argumento para las mujeres predicadoras de acuerdo a la igualdad de los sexos, a la igualdad de cómo el mundo quiere vernos, que sea algo más egalitario, porque es prejuicioso, porque sí, qué sé yo, cuántas cosas. Yo no hago ninguna clase de argumento de esa índole. Mi argumento es bien sencillo. Tienes el don, úsalo. No lo tienes, cállate la boca. Tanto para hombres como para mujeres. Yo no quiero a un hombre que no tenga el don ejerciendo un don que no tiene. Y lo podemos hablar en una forma bien sencilla. Por ejemplo, para utilizar un ejemplo físico, yo no tengo el don de estatura. Por lo tanto, a mí se me haría bien difícil, aunque yo lo desearía con todo mi corazón, el jugar en la NBA. Sería una lucha descomunal. Yo pesando 140 libras, enfrentándome a Shaquille O'Neal que pesa 850 libras, me da un codazo, salgo del estadio, no de la cancha. Cada cual tiene que funcionar de acuerdo al don que Dios le da, no de acuerdo a como nosotros deseamos o queremos. Y eso funciona en ministerio, en pastoral, en relaciones, en todo lo que el Señor hace. Hubo otra mujer que el Señor utiliza. Hubieron más, pero hubo otra mujer que le quiero mencionar. ¿Se acuerdan la historia de Esther? En Persia. Se convirtió en una reina en Persia. Y los judíos iban a ser exterminados. Y Dios maneja el proceso, dirige el proceso para colocar a una mujer como reina del reino de Persia. Oigan, hermanos, bien importante. Ese trabajo
de ser reina de Persia para liberar a los judíos en Persia, no lo podía hacer Mardoqueo. Porque yo les puedo garantizar a ustedes que el rey de Persia, Artajerjes, no hubiese aceptado a Mardoqueo como una reina. Yo les garantizo a ustedes que no lo hubiera aceptado. Es más, cuando él estaba buscando una reina, ni siquiera preguntó si Mardoqueo estaba disponible. Buscando una reina. Ese trabajo era un trabajo que le correspondía a una mujer. A una mujer. Y cuando llega el momento de la decisión, Mardoqueo le pregunta: ¿y quién sabe si fue para esto que Dios te ha puesto en el reino? Y cada dama debe buscar cuál es el don, cuál es el propósito que Dios ha establecido para su vida y funcione de acuerdo a ese don. No importa lo que el mundo diga y lo que la gente deje de decir. Si usted está funcionando de acuerdo a ese don, debe de sentir una satisfacción por lo que Dios hace con usted. Funcione en ese don. Practique el don de Dios en su vida. Y no permita que ni el mundo, ni los prejuicios, ni las circunstancias de afuera determinen lo que es. Pero cuando empezamos a hablar que lo que pasa es que los hombres son fuertes y no nos tratan bien, o que queremos igualdad, estamos hablando de cosas del mundo, no estamos hablando de cosas de Dios. Queremos hablar de cosas de Dios. Queremos hablar de la perspectiva de cómo Dios crea, de cómo Dios diseña. Dios crea a la mujer y al hombre como corregentes de la tierra. Pero no como corregentes porque los dos funcionamos idénticamente iguales, sino corregentes porque las dos opiniones son esenciales. Acuérdense que el carácter de Dios y la imagen de Dios está expresada en ambos. Y el hecho de que nos hace diferentes es para que tengamos por lo menos dos perspectivas distintas de cómo la manifestación de Dios se hace en nosotros. Así que si la opinión del hombre es vale, la opinión de la mujer también vale. Porque los dos fueron creados a imagen de Dios y a los dos se les dio dominio. ¿Cuál es el punto que quiero dejar saber? En esta larga conversación, el punto que yo les quiero dejar saber es que en el reino de Dios y la iglesia como representante del reino de Dios, no hay uno de nosotros que sea mejor que el otro. No hay uno de nosotros que tenga acceso a Dios más que el otro. No hay uno de nosotros que tenga más poder o más autoridad que el otro. Lo que yo les quiero dejar saber es que nosotros debemos de funcionar dentro de la iglesia de Jesucristo como personas que hemos recibido un don de Dios, una dirección de Dios, y debemos funcionar de acuerdo a ese don y a esa dirección de Dios. No de acuerdo a como el mundo dice que tenemos que pelear, no de acuerdo a tratar de buscar control, no de acuerdo a tratar de manipular a la otra persona, sino de acuerdo al don que usted tiene. Usted sabe que cuando usted funciona en su don, le sale como algo natural. Cuando usted funciona en su don es algo natural. Usted no tiene ni que pensarlo. Te funciona en ese don bien sencillo, bien fácil. Pero cuando estás tratando de funcionar fuera de su don, se le hace bien difícil hacerlo. Porque está tratando de hacer algo que está en contra de quien usted es. Así que lo más importante para la dama y para el caballero es entender cuál es el don de Dios y entonces comenzar a vivir de acuerdo a ese don. Por eso es que nosotros decimos que cuando conseguimos aquella cosa a la cual Dios nos ha dado el más grande don, lo hacemos de gratis y sin pensar, porque nos sale natural. No tenemos ni que pensarlo, sino que actuamos y vivimos de esa manera, porque es bien fácil para hacer. Por eso que ustedes ven personas que son entrenados profesionalmente, digamos Tiger Woods en golf. Tiger Woods agarra su palo de golf y empieza a dar batazos por todos lados. La bola va para donde él quiere que vaya. Para donde él quiere que vaya, la bola va. Yo, que llevo 40 años jugando golf, todavía le doy batazos por todos lados y la bola se va para donde le da la gana. Porque tenemos un don diferente. Tenemos un don diferente. Y el Señor quiere que nosotros podamos funcionar de acuerdo a ese don. De acuerdo a ese don. Y que sirvamos de acuerdo a ese don. Y yo oigo personas que quieren predicar. Hombres y mujeres quieren predicar. No es malo querer predicar. No es malo querer predicar. Pero dice una situación, hermanos. Cuando usted se para al frente y usted va a predicar,
tiene que tener algo que decir. O sea, tiene que tener algo que decir y tiene que decirlo en cierta manera que la gente lo quiera escuchar. Porque el hecho de que usted crea que está predicando el evangelio y que Dios está apoyando su evangelio, déjeme decirle algo bien importante. El que está ya escuchando, no le interesa cuán ungido usted esté. Si lo que usted está diciendo es un disparate, esa persona no le va a aceptar lo que está diciendo, con toda unción. Eso ocurre tanto como hombres y como mujeres. Aprendamos cuál es nuestro don, qué es lo que Dios nos ha dado como don, y llevemos ese don a funcionar. Yo llevo predicando desde que tenía 15 años. Y mi testimonio de lo que Dios hace, de respaldo de Dios, comienza con ir y que se convierte en una predicación mía. Y llevamos 43 años de casado. Y Dios ha hecho respaldo a través de los años. Pero eso no es porque yo soy mejor que otra persona. Eso es porque el don es diferente. Y otra persona tiene un don diferente. Y mi enseñanza más bien es como un educador, no como un predicador evangelista. Usted sabe que yo no soy un predicador evangelista. Yo enseño. Pero ese es el don. Hay otras personas que predican y hacen tanta gritería que sale todo el mundo corriendo. Pero ese es el don de ellos. Ese no es mi don. Por eso yo digo a ustedes, cuando ustedes me ven y yo digo, mire, así, este es mi momento de excitación. Dice, espérate, pero si no te ha excitado nada. Bueno, ese es el momento. O sea, que Dios tiene una forma de movernos a nosotros. Movámonos de acuerdo a como Dios nos diseñó. La mujer tiene autoridad, pero tiene autoridad dentro del don que Dios le da. El hombre tiene autoridad y tiene autoridad de acuerdo al don que Dios le da. Funcionemos en esos y seremos bendecidos. Nos ponemos de pie. Se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero sacar un momentito para orar. Y yo quiero orar. Si aquí tenemos algunos de nosotros, somos creyentes, llevamos muchos años en el evangelio, algunos, que usted quiere decir, ¿sabe qué? Yo no creo que a veces yo he visto el don de Dios de acuerdo a como Dios quiere que yo lo vea. Y no he funcionado de acuerdo al don que Dios quiere que yo tenga. Si usted cree que le gustaría descubrir ese don para que usted funcione en él, yo quisiera que usted levantara la mano allá y nosotros oramos juntos. Amén. Amén. Funcionamos en el don que Dios nos da. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta bendición. Y en esta mañana que hemos estado aprendiendo de estos dones eternos, pero que también de algunos específicos en nuestras vidas, quiero presentar esta oración corta delante de tu presencia. Mira estas manos que se levantaron y, Señor, danos sabiduría para entender nuestro don y para vivir de acuerdo a él. Gracias te damos por Jesús y por nuestra habilidad de servir. En el nombre de Cristo. Amén.